Analizábamos juntos obras tales como el Werther y Chartreuse de Gresset, el Belphegor de Maquiavelo, las maravillas del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Klimt de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean d'Indaginé y de La Jambre, el viaje a la distancia azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorium, del dominico Eymeric de Giron. Había pasajes de Pomponio Mela, a propósito de los antiguos sátiros africanos y de los egipanes sobre los cuales soñaba Usher durante horas enteras. No obstante, su principal delicia la encontraba en la atenta lectura de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Vigilia Mortuorum Secundum Corum Ecclesia Maguntani. Pensaba, a pesar mío, en el extraño rito contenido en esta obra y en su influencia probable sobre el hipocondríaco Usher, cuando, una noche, habiéndome informado bruscamente que Lady Madeleine ya no existía, me anunció su intención de conservar el cuerpo durante 15 días. A la espera del entierro definitivo, en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del castillo, la razón que daba acerca de aquella singular idea no me permitía contradecirlo. Como hermano, me dijo, había adoptado aquella resolución considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta y los muchos casos en que personas aparentemente muertas habían sido enterradas vivas. Confieso que cuando recordé el siniestro semblante del individuo que había encontrado en la escalera la tarde en que llegué al castillo, no sentí deseo de oponerme a lo que consideré, cuando mucho, una precaución inofensiva. Sin duda, pero ciertamente muy natural. A petición de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de aquella sepultura temporal. Colocamos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo llevamos al lugar de su reposo. La cripta en la que lo dejamos había permanecido cerrada durante tanto tiempo que nuestras antorchas, semiapagadas en aquella atmósfera sofocante, no nos permitían ninguna investigación. Era pequeña, húmeda y no dejaba penetrar la luz. Estaba situada a gran profundidad, exactamente abajo de la parte de la casa que correspondía a mi recámara. Probablemente había sido utilizada en los viejos tiempos feudales como mazmorra y, en tiempos posteriores, como depósito de pólvora o de alguna otra materia fácilmente inflamable, pues una parte del suelo y todas las paredes de un largo vestíbulo que atravesamos para llegar a ella estaban cuidadosamente revestidas de cobre. La puerta, de hierro macizo, había sido protegida de la misma manera. Cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus goznes, producía un sonido singularmente agudo y discordante. Depositamos nuestro fúnebre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror. Apartamos un poco la tapa del féretro, que no estaba aún atornillada, y contemplamos el rostro de su habitante. Llamó desde luego mi atención un parecido sorprendente entre el hermano y la hermana, y Roderick Usher, adivinando probablemente mis pensamientos, murmuró algunas palabras con las que me dio a entender que la difunta y él eran gemelos y que siempre habían existido entre ellos simpatías de una naturaleza casi inexplicable. Nuestras miradas, con todo, no permanecieron durante mucho tiempo fijas sobre la muerta, pues no podíamos contemplarla sin espanto. La enfermedad que había llevado a Lady Madeleine a la tumba en la plenitud de su juventud había dejado, como sucede por lo común en todas las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la ironía de un débil rubor en el pecho y en la cara y en los labios,
esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. Colocamos la cubierta en su lugar y la atornillamos. Y, después de haber asegurado la puerta de hierro, emprendimos fatigados el camino hacia las habitaciones superiores, que eran apenas menos melancólicas. Y luego, después de varios días llenos de amarga pena, se operó un cambio notable en los síntomas del desarreglo mental de mi amigo. Su comportamiento habitual desapareció. Descuidaba y olvidaba sus ocupaciones ordinarias. Erraba de estancia en estancia con pasos precipitados, desiguales y sin rumbo. La palidez de su rostro había tomado, si ello era posible, un color aún más espectral, y la luminosidad de sus ojos se había apagado por completo. También había desaparecido el tono de voz áspero que usaba en ocasiones, y su hablar ahora se caracterizaba por un temblor que se hubiera dicho causado por un extremo terror. Me ocurría a veces pensar que su mente, incesantemente agitada, era torturada por algún secreto sofocante, y que él luchaba por obtener el valor suficiente para revelarlo. Otras veces pensaba que se trataba simplemente de las rarezas inexplicables de la locura, pues lo veía mirar al vacío durante largas horas en actitud de la más profunda atención, como si escuchase un ruido imaginario. No es de extrañar que me afectara su estado, e incluso que me aterrara. Sentía deslizarse dentro de mí, en una gradación lenta pero segura, la extraña influencia de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Fue particularmente una noche, la 7ª u 8ª a partir del día en que habíamos depositado a Lady Madeleine en la cripta, y ya muy tarde, antes de acostarme, cuando experimenté toda la fuerza de estas sensaciones. El sueño no rondaba mi lecho. Mientras las horas pasaban y pasaban, me esforzaba en buscar la causa del nerviosismo que me mantenía despierto. Traté de persuadirme de que lo que experimentaba se debía en parte, si no absolutamente, a la influencia perturbadora del melancólico mobiliario de la habitación. Los sombríos tapices desgarrados que, atormentados por las ráfagas de una tormenta que empezaba, se movían de un lado a otro sobre los muros y crujían dolorosamente en torno de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Un temblor incontenible invadió gradualmente todo mi ser y sentí un poderoso golpe de absoluta alarma inmotivada. Respiré con fuerza, hice un esfuerzo para sacudir mis imaginaciones e incorporándome sobre las almohadas y hundiendo ardientemente la mirada de la espesa oscuridad de la recámara, presté atento oído a ciertos sonidos bajos y vagos que partían no sé de dónde y que llegaban hasta mí a largos intervalos. A través de las pausas de la tormenta, dominado por una sensación intensa de horror, inexplicable e intolerable, me vestí deprisa, pues sentía que no debía dormir en toda la noche, y me esforcé, caminando de uno a otro lado en la habitación, en salir del estado deplorable en el que había caído. Apenas había dado unas cuantas vueltas cuando llamó mi atención un paso en la escalera, que reconocí como los pasos de Usher. Un segundo después, llamó suavemente a mi puerta y entró sosteniendo en las manos una lámpara. Como siempre, su rostro tenía una palidez cadavérica, pero había además en sus ojos una especie de insensata hilaridad y en todos sus modales una histeria contenida. Me espantó su aspecto, pero todo era preferible a la soledad que había soportado durante tanto tiempo, e incluso acogí su presencia como un alivio. ¿Y usted no la ha visto?, preguntó bruscamente después de haber mirado fijamente en torno suyo. Así pues, ¿no la ha visto? Pues espere, lo verá. Al hablar así, y después de haber protegido cuidadosamente la lámpara que portaba, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tempestad.
Casi nos levantó del suelo la impetuosa furia de la ráfaga. Era en verdad una noche de tormenta tan espantosa como bella, única y extraña. Probablemente se había concentrado un remolino en las proximidades, pues había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, ahora tan bajas que casi pesaban sobre los torreones de la casa. No nos impedían apreciar la viva velocidad con que acudían las unas con las otras desde todos los puntos del horizonte, en vez de perderse en la distancia. No percibíamos ni a la luna ni a las estrellas y ningún relámpago proyectaba su fulgor. Pero aquellas vastas masas de vapores agitados, así como todos los objetos terrestres situados en nuestra proximidad, reflejaban la claridad sobrenatural de una exhalación gaseosa que pesaba, amortajándola sobre la casa. «No debe usted ver esto, no debe usted contemplar esto», le dije temblando a Usher, y lo arrastré con suave violencia de la ventana y lo llevé hacia un sillón. Estos espectáculos que lo confunden son fenómenos puramente eléctricos y muy comunes. Cerremos la ventana. El aire está helado y es peligroso para su organismo. Aquí está una de sus novelas favoritas. Leeré y usted escuchará. Así pasaremos juntos esta horrible noche. El antiguo volumen que había tomado en mis manos era el Mat Trist de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado el libro favorito de Usher por triste broma, porque, la verdad, su tosca y poco imaginativa prolijidad no era ciertamente un gran alimento para la elevada espiritualidad de mi amigo. Sin embargo, abrigué la esperanza de que la agitación que atormentaba al hipocondriaco encontraría cierto alivio en la exageración misma de las locuras que iba a leerle. A juzgar por el aire de interés extrañamente tenso con que él escuchaba o fingía escuchar las frases del relato, hubiera podido felicitarme del éxito de mi propósito. Había llegado a aquel fragmento de la historia en que Ethelred, el héroe del libro, habiendo intentado en vano entrar pacíficamente en la morada del ermitaño, se decide a entrar por la fuerza. En él, su autor se expresa de esta manera: y Ethelred, que por naturaleza era de valeroso corazón, y que ahora, además, se sentía tan poderoso por causa del fuerte vino que había bebido, no esperó más para hablar con el ermitaño, cuyo corazón, en realidad, era propenso a la obstinación y a la malicia, pero, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo que se desencadenara la tempestad, levantó por completo su maza y con algunos golpes abrió pronto un camino a través de los tablones de la puerta para su mano enfundada en un guantelete, y tirando con su mano vigorosamente hacia él, hizo crujir y desgajarse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera hueca y seca resonó y repercutió de una parte a otra del bosque. Al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, porque me pareció que de una parte alejada de la mansión había llegado confusamente a mi oído un ruido que se hubiera dicho, por su exacta analogía, que era un eco sofocado, sordo, de aquel ruido real de crujido y desgajamiento descrito cuidadosamente por Sir Lancelot. Era sin duda únicamente la coincidencia lo que había atraído mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas y todos los ruidos entremezclados de la tempestad siempre creciente, el sonido en sí mismo no tenía nada en verdad que pudiera intrigarme o turbarme. Continué la lectura. Pero el buen campeón Ethelred, traspasando entonces la puerta, se enfureció y maravilló al no ver rastro alguno del malicioso ermitaño, y encontrar en su lugar a un dragón de prodigiosa y escamosa apariencia, con lengua de fuego, que estaba de centinela ante un palacio de oro y cuyo suelo era de plata,
y sobre el muro colgaba un escudo de bronce brillante con esta leyenda grabada: el que entre aquí, vencedor será. El que mate al dragón, el escudo ganará. Y Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él, y exhaló su aliento pestilente con un rugido tan espantoso, áspero y penetrante a la vez, que Ethelred se vio obligado a taparse los oídos con las manos para resistir a aquel terrible estruendo como jamás se había escuchado otro. Aquí hice abruptamente una nueva pausa, esta vez con un sentimiento de violento asombro, pues ya no había duda posible de que había yo oído realmente un sonido débil y como lejano, pero áspero, prolongado, singularmente agudo y chirriante. La contrapartida exacta del grito sobrenatural del dragón descrito por el novelista, y tal como mi imaginación ya se lo había figurado. Oprimido como me sentía al ocurrir esta segunda y extraordinaria coincidencia, entre sensaciones contradictorias, dominado por el asombro y terror extremos, conservé, no obstante, suficiente presencia de ánimo para no irritar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi amigo. No estaba completamente seguro de que él hubiera escuchado los ruidos descritos, aunque ciertamente se había manifestado una extraña alteración desde hacía unos minutos en su actitud. Desde su posición primera, exactamente frente a mí, poco a poco había hecho girar su silla hasta encontrarse con el rostro vuelto hacia la puerta de la habitación. Así, solo podía yo ver parte de sus rasgos, aunque noté que sus labios temblaban, como si murmurara alguna cosa inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero sabía que no estaba dormido. Sus ojos, que yo veía de perfil, estaban muy abiertos y fijos. Por lo demás, el movimiento de su cuerpo contradecía también esta idea, pues se balanceaba de un lado a otro con un movimiento muy suave, pero constante y uniforme. Me di cuenta rápidamente de todo esto y reanudé la narración de Sir Lancelot, que continuaba de esta manera. Y ahora, el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y de que el sortilegio había sido roto, apartó el cuerpo del dragón de su camino y avanzó valerosamente sobre el suelo de plata del castillo, hacia el lugar del muro donde colgaba el escudo, el cual, en verdad, no esperó a que llegase a él, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata con potente y terrible estruendo. No bien habían salido las últimas sílabas de mis labios cuando, como si hubiese caído pesadamente un escudo de bronce, en ese mismo momento, sobre una plancha de plata, escuché un eco distinto, profundo, metálico, tintineante, si bien sordo en apariencia. Estaba yo completamente descompuesto. De un salto me puse de pie, pero Usher no había interrumpido el ritmo de su balanceo. Me precipité hacia la silla donde seguía sentado. Sus ojos permanecían fijos ante él, y toda su fisonomía estaba tensada por una rigidez pétrea. Pero cuando le puse la mano sobre el hombro, recorrió todo su cuerpo un violento estremecimiento. Una sonrisa enferma asomó a sus labios y habló en un murmullo suave, apresurado y balbuceante, como si no tuviera conciencia de mi presencia. Me incliné hacia él y devoré al fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Yo oigo. Lo he oído durante largo tiempo, durante mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, durante muchos días he oído, pero no me atrevía. ¡Ah! Tenga piedad de mí, qué miserable e infortunado soy. Pero no me atrevía a hablar. La encerramos viva en su tumba. ¿No le dije a usted que mis sentidos eran extremadamente finos? Le digo a usted ahora que escuché
sus primeros y débiles movimientos en el féretro. Los escuché hace ya muchos días, pero no me atrevía a hablar. Y ahora, esta noche, Ethelred, ¡ja! La puerta rota de la ermita y el grito de agonía del dragón y el estruendo del escudo. Digamos más bien, el ruido del féretro al rajarse y el chirrido de los goznes de su prisión y su horrenda lucha en el pasillo abovedado de cobre. ¡Oh! ¿A dónde huir? ¿No estará aquí pronto? ¿No llega para reprocharme mi prisa? ¿Acaso no he escuchado su paso en la escalera? ¿Acaso no oigo el horrible y sordo latir de su corazón? ¡Insensato de mí! Diciendo esto, se puso furiosamente en pie y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo supremo exhalara el alma. Insensato, maldito criminal que soy. Le digo a usted que ella está ahora, en este mismo momento, detrás de la puerta. Y en ese instante, como si la energía sobrehumana de su palabra hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas de la puerta que Usher señalaba entreabrieron lentamente sus pesadas mandíbulas de ébano. Era aquello obra de un furioso golpe de viento, pero en el marco de la puerta estaba la alta figura de Lady Madeleine Usher, envuelta en su sudario. Había sangre en su blanco ropaje y toda su demacrada persona mostraba evidentes señales de una horrible lucha. Durante un momento permaneció trémula y vacilante en el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cayó pesadamente hacia adelante sobre su hermano y en su violenta y definitiva agonía lo arrastró con ella al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. Colmado de horror, escapé de aquel aposento y de aquella mansión. La tempestad desencadenaba aún toda su furia cuando crucé el viejo terraplén. De pronto, una luz extraña se proyectó sobre el camino y me volví para ver de dónde podía salir una luminosidad tan singular, porque no había tras de mí sino el viejo caserón con todas sus sombras. El resplandor llegaba de la luna llena, rojo sangre, que descendía y que brillaba vivamente a través de aquella fisura, que antes era apenas visible, y que recorría en zigzag la construcción desde el techo hasta la base. Rápidamente se ensanchó esa fisura, pasó el furioso golpe del torbellino, y el ensangretado disco entero de la luna irrumpió ante mis ojos. La cabeza me daba vueltas cuando vi a los poderosos muros derrumbarse. Resonó un ruido prolongado, un tumultuoso estruendo como la voz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y fétido situado a mis pies se cerró triste y silenciosamente sobre las ruinas de la casa Usher. Espero que te haya gustado este relato. Suscríbete y dale like. Si no lo haces, entonces Lady Madeleine puede visitar.